Hola, una vez más, estamos aquí para la gloria de Dios a recibir lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos a este tiempo, un nuevo domingo, un nuevo mensaje, una nueva palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así que espero que ya estemos listos, estamos dispuestos. Nosotros estuvimos aquí un tiempo alabando y adorando al Señor, sintiendo su presencia y ahora quiero ser usado por Él para transmitir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a comenzar como siempre me gusta, o como debemos hacerlo siempre, poniendo esto en las manos de Dios. Padre, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por el privilegio que me das, Señor, de traer tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Dios. Tú eres excelso, tú eres sublime, Señor. Tú eres el gran yo soy. Gracias porque podemos contar contigo, podemos confiar en ti. Y aquí estoy, Señor. Aquí estamos listos, dispuestos a recibir lo que tú tienes en este momento para nosotros, Señor. Gracias, Dios. Todo nuestro ser se sujeta a ti, cuerpo, alma y espíritu, Señor. Estamos dispuestos a ser transformados por ti hoy, Señor. Echamos fuera toda distracción, toda confusión, todo engaño, todo aquello que pueda de alguna manera desviar tu mensaje, Señor. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos que todos nuestros sentidos, tanto espirituales como físicos, están activos y listos y dispuestos para recibir lo que tú nos des, Dios Santo y Eterno. Gracias, Padre Santo y Eterno. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, una vez más, bienvenidos, bienvenidas, de verdad, a todos. Qué emoción, qué bueno que estamos aquí otro día, otro domingo para recibir lo que el Señor nos está dando. Amén. El domingo pasado estuvimos dando un mensaje que lo titulé ¿A quién alimentamos? ¿Verdad? Si no lo vistes, te invito a que lo veas, búscalo en YouTube, ya lo publiqué en YouTube, está aquí en Facebook y está también en Instagram. Y conocimos un poquito acerca de la higuera, ese árbol de la higuera, conocimos un poquito de eso de naturaleza, ¿ok? Hablamos que si alimentamos la carne, ¿verdad? Daremos fruto de la carne. Mientras que si alimentamos el espíritu, daremos fruto del espíritu. Y además, en esto que acabo de mencionar, es importante. ¿Por qué? Porque por nuestros frutos nos conocerán. Todo eso lo mencionamos, este es nada más un pequeño resumen, pero hay mucho más en el mensaje anterior que Dios nos dio, así que si no lo has visto, lo puedes ver, si lo viste, lo puedes repetir, si te gustó, si no te gustó, ya tú sabes, le puedes dar like o no le des like, pero comparte, no es necesario que lo compartas, porque hay mucha gente que necesita recibir el mensaje de la palabra de Dios, amén. Y entonces hoy vamos a hablar de otro tema. Y quiero comenzar con algo que me ocurrió en la semana. Bueno, ya desde hace un tiempo estaba enterado, ¿verdad? Es una historia de un amigo, voy a dar unos detalles nada más, un amigo muy amado de hace años, él se llama Emilio Ramírez, es cantante, adorador del Señor, siervo del Señor, tiene una familia preciosa. Y entonces estuve leyendo y comparto esto, les digo desde ahorita y al final lo comparto porque él, al final de este mensaje él pidió que lo compartiéramos con familiares y amigos que lo podían conocer. Y entonces yo creo que esto lo pueden ver personas que lo conocen a él y a lo mejor no están enterados. Y él estaba comentando en el Facebook. Comentó que él fue diagnosticado por los médicos en enero, en el año de enero del 2024, o sea que es algo que realmente que es reciente, ¿no? En el año de enero de 2024, él fue diagnosticado con algo que se llama mieloma múltiple en la sangre. Es un cáncer, un tipo de cáncer, ¿verdad? Bien grave. Es una enfermedad que le da al 1% de la población mundial. Y entre todos los cánceres, este es uno donde el paciente debe ser aislado de su entorno. Esto es parte de lo que él comentó, estoy citando lo que él comentó, ¿no? Más adelante él comenta y dice que jamás hubiese permitido que pasara eso por lo que es la quimioterapia y por todo el proceso que pasó, ¿no? Porque él había visto a familiares y amigos por ese procedimiento. Y después dice, pero esta vez Dios quiso que viviese esta experiencia y comprendiese a quienes la viven. Y para sorpresa de los médicos, volví a casa en solo 20 días. Emilio Ramírez hablando, ¿verdad? Escribiendo.
Después continúa diciendo, mi recuperación ha sido tan notoria que me permitieron estar con mi familia y salir con precaución y mascarilla. He visto el amor de Dios de una manera sin precedentes en el cuerpo de Cristo alrededor de mí. Gracias, Dios, dice. Dice, los médicos me dicen que soy fuerte y aunque he hablado de mi fe en Dios, ellos aún no entienden por qué me veo como si nada estuviese pasando. Al punto que ni he perdido el cabello, mis valores sanguíneos y sus valores sanguíneos, mis valores sanguíneos han subido, dice Emilio, ¿verdad? Más adelante, Emilio continúa diciendo, al final ya lograron la dosis que querían, estaban los médicos, esto fue un tratamiento, un proceso largo, si tienen oportunidad búsquenlo en Facebook porque es bien largo, él explica bien lo que le pasó, y continúa diciendo, al final ya lograron la dosis que querían, pero ha pasado de todo. Una vez se equivocaron los médicos y tenía las plaquetas muy bajas y me han colocado la quimio haciendo que disminuyera peligrosamente las plaquetas. Y ellos estaban más asustados que yo, dice Emilio. En Dios está mi confianza. Seguí leyendo y después más adelante Emilio dice, en este punto de mi vida solo estoy agradecido de Dios y con un gozo y alegría inefable. Esto me llamó la atención, ¿no? Porque es un punto bien fuerte, o sea, está pasando por una situación bien fuerte y como pudimos ver, es reciente, ¿no? Dice, en este punto de mi vida solo estoy agradecido de Dios y con un gozo y alegría inefable. Su gracia al morir en la cruz y perdonar toda mi maldad es suficiente para aprender a amar, sea cual sea la circunstancia. ¿Okay? Dios es fiel y fuera de Dios no hay esperanza. Él me ha acompañado todo este tiempo y lo seguirá haciendo. Él es mi esperanza. Imagínese él en esta situación en la que estaba y escribiendo esto, porque realmente lo sentía. Yo lo conozco, sé que no está inventando, sé que lo que está escribiendo aquí es lo que está sintiendo realmente. Y los que lo conocen saben que es así. Y él continúa diciendo, si me ha librado de otras cosas, ¿cuánto más no estará en este momento? Dios está conmigo, lo creo, lo declaro, lo grito, dice. Y pone jejeje. ¿Ok? Entonces, comienzo con esta historia, primero por eso, porque él pidió al final que lo diéramos a conocer a familiares y amigos, y yo sé que esto llega a millones de personas, amén. ¿Ok? Y yo sé que pueden verlo personas que lo conocen y a lo mejor no están al tanto, y lo pueden apoyar de alguna manera, sea en oración, financiera, no sé, de cualquier manera. Lo buscan en el Facebook y ahí pueden ver todo lo que él estaba explicando, ¿no? Y por eso yo lo estoy comentando, ¿verdad? Además de que tiene que ver con la palabra que Dios me dio para hoy, para mí y para cada uno de nosotros. ¿Ok? Y voy a comenzar con un versículo, que el versículo está en el libro de Filipenses. Y es impresionante, ¿no? Porque uno a veces no se da cuenta, uno a veces lee y como dije la semana pasada, cuando uno aprende algo de lo que está leyendo, por ejemplo, la semana pasada aprendimos un poco de lo que es la higuera y cuando leemos de la higuera en la palabra, ya conociendo un poco más de la higuera, la leemos con otra visión, con otra perspectiva, ¿no? Y cuando uno sabe, por ejemplo, cuándo se escribió ese libro, quién escribió el libro, en qué situación estaba, ya uno lo lee de otra manera. Y este libro de Filipenses lo escribió el apóstol Pablo. Dice que fue escrito entre el año 60 y 62 después de Cristo. Hay otros, estoy buscando, y otros que dicen entre el año 51 y 62 después de Cristo, ¿verdad? Pero todos decían que lo escribió mientras que él estaba preso en Roma. O sea, mientras estaba encarcelado en Roma. Él escribió este y otros libros, pero entre los que escribió fue este de Filipenses. Y es impresionante. Y por eso no estoy comparando a Emilio con Pablo, ni a Pablo con Emilio, ni nada por el estilo, pero la manera como Emilio refleja que se está sintiendo mal, pero agradece a Dios. Podemos ver también como Pablo en sus cartas refleja que estando donde esté, en la situación que se encuentre, igual él alaba a Dios y adora al Señor. Y parte de eso es lo que el Señor nos quiere decir ahorita. En Filipenses 4, del 4 al 7, dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense, su amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este es Pablo escribiendo, según lo que estoy buscando, es más, según estudios que se han hecho, una de las cosas que dice Pablo que estaba del aguijón, cuando habla que el aguijón parece que puede ser una enfermedad, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, y hay una parte donde él habla de sus ojos, que al parecer su vista no está bien, y entonces estudiosos afirman que él dictaba para que escribieran, pero por supuesto él se aseguraba de que escribiera. Primero, era inspirado por el Espíritu Santo y segundo, que se escribiera lo que él estaba escribiendo. Entonces aquí dice que hay unos estudios que conseguí que decía que él estaba escribiendo y con ayuda de Timoteo, pero porque los dos estaban presos. ¿Ok? Y aún así estaban escribiendo estas palabras: alégrense, regocíjense en cualquier circunstancia. Entonces, es muy fácil uno como pastor, ¿verdad?, decir estas palabras cuando uno está en una situación bien. Y gracias a Dios estamos en una buena situación. Pero cuando nos damos cuenta que quien lo escribió estaba en una situación fuerte, entonces ya es más, tiene más poder la palabra. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de que en ese momento tan grave, de una situación donde estaban presos y estaban presos injustamente, escribieron cosas como: agradezcanle a Dios, denle gracias, en cualquier circunstancia, en todo momento, demuestren que Dios está con ustedes. Este versículo y la historia anterior nos muestra que de verdad es posible hacerlo, y eso es lo que el Señor quiere. Y no es que el Señor nos está mandando problemas para que hagamos esto, no, no, no. Porque el Señor lo dijo, y lo voy a ver al final, y lo digo de una vez, que Él dijo que en este mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar que Él venció al mundo. Entonces no es que Él lo está mandando, es que en este mundo vamos a tener situaciones difíciles, problemas, circunstancias que no nos van a gustar, que no van a ser agradables, y probablemente más de uno está pasando por esa situación ahorita. Es muy probable. Yo estoy pasando por unas situaciones que no son agradables para mí, pero ¿qué es lo que dice? Que debemos confiar en Dios. Debemos confiar. O sea, vamos a despedazar este versículo un poquito para verlo en detalle, cómo el Señor nos habla y cómo el Señor nos quiere transformar hoy. Y quiere que entendamos que sea cual sea la circunstancia, Él está con nosotros. Y Él está en control, que no es que Él está haciendo que las cosas sean de esa manera, sino que Él nos apoya, nos ama y nos ayuda a seguir adelante y a salir de las situaciones. En el primer versículo, Filipenses 4:4, decía o dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense. Otra versión dice: alégrense siempre en el Señor. Otra versión dice: vivan con alegría su vida cristiana. Son versiones distintas de la palabra del mismo verso, Filipenses 4:4. Ahora, ¿qué es regocijo? Regocijo, para los que no saben, regocijo es, en una definición que me gustó mucho, dice: es alegría intensa o júbilo. Júbilo, felicidad, celebración. Eso es regocijo. Entonces, cuando él dice regocíjense, imagínense, él estaba en la cárcel y él dice regocíjense, o sea, alégrense intensamente, alégrense, celebren, den voces de júbilo, ¿ok? De- Otro concepto dice: regocijo es una acción que permite expresar satisfacción o gozo. Gozo. El concepto también se emplea para nombrar a la alegría y la felicidad. Gozo, satisfacción, alegría, felicidad. Él, estando en la cárcel, está diciendo: gócense, alégrense, siéntanse satisfechos. ¿Ok? ¿De qué? En el Señor, de su vida cristiana, de que estamos en el Señor. Amén. Gozo, según algunos estudiosos, incluso de Pablo el apóstol, gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de quienes deciden seguir a Dios. Lo voy a leer una vez más porque me impactó mucho. Dice: gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de quienes deciden seguir a Dios. ¿Qué es el gozo? Es una alegría de que Dios está con nosotros. Es una alegría de que estemos pasando por las circunstancias que estemos pasando, que es fuerte, que es dolorosa, que no nos gusta, que nos molesta. Tenemos el gozo de que Dios está con nosotros. Tenemos el gozo de que Dios tiene un propósito con eso que está ocurriendo. Tenemos el gozo de que vamos a salir de esa situación. Y si es una situación que nos va a llevar a que el cuerpo se muera,
entonces tenemos el gozo de que vamos a estar en la presencia del Señor pronto. Y eso debe ser lo que debe estar en nuestras vidas cada día, cada momento, en cada tiempo. Y eso es lo que el Señor quiere hoy enseñarnos. Eso entre otras cosas. El versículo siguiente, Filipenses 4:5. Filipenses 4:5 dice, su amabilidad sea conocida por todos los hombres. Su amabilidad, ¿cuál amabilidad? La amabilidad de Dios en nosotros, porque es la amabilidad que nosotros demostramos. ¿Ok? Dice otra versión, que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. ¿Ok? Después continúa diciendo, el Señor está cerca. Ok, eso es, el Señor nos está pidiendo aquí que nuestra forma de ser, nuestra personalidad, sea una personalidad amable, que demuestre que Él que está en nosotros es amable. La amabilidad de quién debe ser conocida, la nuestra y la de Dios en nosotros. ¿Qué nos enseñó la semana pasada en lo que estábamos estudiando? Que por nuestros frutos nos conocerán. ¿Ok? Entonces, si nuestro fruto es amabilidad, nos van a conocer como personas amables, como que el amable está en nosotros. Amén, que es el Rey de Reyes y Señor de Señor. Entonces, que su amabilidad sea conocida. ¿Por qué puse esto? ¿Qué fue lo que vimos en la semana pasada? Porque quiero que veamos que el Señor nos está enseñando esto desde hace tiempo. ¿Ok? Tiene relación incluso con lo que... Y no fue que yo lo preparé así a propósito, fue que el Señor me lo dio de esa manera. O sea, Él nos está preparando para que nuestro fruto demuestre que Él está en nosotros. Amén. En todo momento y en todo tiempo. Recuerda que el verso anterior decía, vivan con alegría su vida cristiana. Una versión, bueno, esto es, el fruto es qué fruto estamos dando como cristianos. Entonces, el fruto que produzcamos demostrará si estamos viviendo o no una vida cristiana y si la estamos viviendo o no con regocijo, alegría y gozo. Porque es necesario que entendamos que el vivir una vida cristiana es más que una religión. Es más que una religión, no es solo una religión, es una vida con una relación con Jesucristo, donde podemos estar confiados de que estemos en la situación que estemos, Él está con nosotros, Él está en nosotros. El Espíritu Santo nos consuela, nos fortalece, nos ayuda, nos guía. Él es nuestra fortaleza. Entonces, eso debemos hacerlo. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Y cuál es ese fruto que debemos dar? ¿Cuál es el fruto que debemos producir? El fruto del Espíritu Santo, que lo vimos la vez anterior, que el fruto que Él produce en nosotros y a través de nosotros. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cuiden esa libertad y no se dejen someter de nuevo al yugo de la esclavitud. Esto también lo vimos en otro mensaje que nos dio el Señor. No recuerdo si fue el del domingo, antepasado o cuándo fue, pero fue otro mensaje que nos dio el Señor, de que vivimos en libertad. Él nos llamó a ser libres, ¿ok? Pero debemos cuidar esa libertad y no dejarnos someter de nuevo al yugo de la esclavitud del pecado, porque antes estábamos esclavos al pecado, aunque no lo veíamos, así era. Y continúa en Gálatas 5, del 13 al 26, que habla de lo que es el fruto, y nada más iba a poner, como lo hice en otra enseñanza, el fruto del Espíritu Santo, pero sentí poner completo para que veamos de verdad qué es lo que nos dice el Señor. Entonces, Gálatas 5, del 13 al 26 dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes fueron llamados a ser libres. Ya lo vimos en el verso 1. Fuimos llamados a ser libres. Pero no debemos usar esa libertad para dar rienda suelta a nuestras pasiones. No usen la libertad como pretexto para la carnalidad, dice otra versión. No usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo, dice otra versión. ¿Cuál libertad? La libertad que Cristo nos ha dado. Porque al que Cristo libertara, verdaderamente libre es. Entonces Cristo nos libertó para que vivamos en esa libertad. Continúo leyendo. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Toda la ley se resume en este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos que Cristo dijo, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y hay uno similar que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí está hablando de ese similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Por supuesto, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, pero está hablando de ese que Cristo dijo, Dios dijo, es similar al anterior. Dice, pero si en vez de hacerlo, se muerden y se comen unos a otros, así lo dice la palabra, cuidado no sea que acaben por consumirse unos a otros. Entonces, si estamos todo el día ofendiéndonos, buscando ver quién gana, buscando ver a quién culpo de las cosas que yo soy culpable, buscando ver a quién ofendo, buscando ver a quién piso para que yo estar mejor, buscando ver de quién me burlo para que la gente se ríe de esa persona y quede yo como el más vivo o no sé qué. Si todo el tiempo ando en esa condición, si todo el tiempo andamos de esa manera, de una manera que no refleja a Cristo, wow, estamos prácticamente volviendo a ser esclavos del pecado. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Debemos servirnos unos a otros con amor. ¿Ok? Eso es lo que dice el Señor. Si en vez de hacerlo nos mordemos, podemos terminar destruyéndonos completamente. El 16, verso 16. Así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. De esta manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta va en contra de lo que el espíritu quiere. Y el espíritu desea lo que va en contra de la naturaleza pecaminosa. Estos dos se oponen entre sí y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. Dentro de nosotros está el espíritu y la carne peleando. Dentro del espíritu está la carne fuera peleando. ¿En qué sentido? En que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a demostrar amabilidad, vamos a demostrar amor, vamos a demostrar rabia, vamos a demostrar ira. ¿Qué vamos a hacer? Esto es una lucha a diario. Y el Señor quiere que nos fortalezcamos, y esto lo vimos la vez anterior, y hagamos que el espíritu venza a la carne. Amén. Verso 19 dice, verso 18. Pero si a ustedes los guía el Espíritu, ya no están bajo la ley. Estas son las obras de la naturaleza pecaminosa, o lo que hablan las obras de la carne. Dice, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odios, pleitos, celos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borrachera, orgía y otras cosas como esas. Hay una versión que dice, y cosas semejantes a esta. O sea, todo lo anterior y cosas semejantes a esa. Esos son frutos de la carne. Son frutos de la carne. ¿De qué? De esa carne que desea salir y vencer al espíritu. Eso es fruto. Como ya les dije antes, continúo, se los repito ahora, los que llevan esa clase de vida no heredarán el reino de Dios. Esta clase de vida no es una vida de un cristiano. Esta clase de vida es una vida del que está esclavo al pecado. Entonces eso es lo que Dios quiere que rompamos hoy. En cambio, este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros. El Espíritu lo produce en nosotros y es, como dije la vez anterior, un solo fruto. Y ese fruto que contiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que pertenecen a Cristo han clavado la cruz en su naturaleza pecaminosa. Clavamos toda la naturaleza pecaminosa en la cruz. Lo voy a repetir, los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz su naturaleza pecaminosa, ¿ok? En la cruz pertenecemos a Cristo, todo eso se quedó allá en la cruz. ¿Eh? Puesto que vivimos por el poder del Espíritu, sigamos la dirección del Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a tener celos y enemistades entre nosotros. Otra versión dice, no seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. A veces nos creemos que porque somos cristianos somos mejores que los demás. Y no, el Señor dice, no debes tener un mayor concepto de ti, del que yo he puesto por la fe que he puesto en ti, ¿ok? Ni menor tampoco, pero el concepto de que somos cristianos, cuando somos cristianos debemos dar testimonio de eso, para que la gente llegue al Señor. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy, que en todo lugar, con nuestro hablar, con nuestro callar, con nuestro caminar, sea donde sea que estemos, demos testimonio de Él. Amén. Entonces, aquí vimos que ese es el fruto. El fruto es bondad, mansedumbre, amor, fidelidad. Ese es el fruto del Espíritu Santo, el fruto que como cristianos debemos dar. Ahora vamos a seguir leyendo los pasajes anteriores. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, ¿qué dice? Por nada estén afanosos.
Otra versión dice, no se angustien por nada. Otra versión dice, no se preocupen por nada. Entonces, ¿qué es estar afanoso? Angustiado, estar preocupado, preocupado. Y el Señor nos está diciendo, no lo hagan, no se preocupen por nada. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a hacer nada. Eso no es lo que quiere decir. Él dice que no se preocupen. No debemos preocuparnos, sino ocuparnos de las cosas. Ocuparnos de lo que el Señor quiere que hagamos. Pero no preocuparnos, no estar afanados, sino dejar que las cosas sean guiadas por el Señor. Dice, más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Otra versión dice, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Mira, si tienes una necesidad, si tienes un problema, si tienes una situación, no te afanes, no te preocupes, ¿ok? Simplemente ponlo en mis manos, ven en oración y yo me encargo. Es impresionante de verdad cómo en la palabra vemos muchos casos y en la vida diaria, ya lo que vimos del hermano, el hermano Emilio, de verdad es impresionante. Vemos cómo pone las cosas en el Señor y no se afana y está en situación, pero lo pone en el Señor y que sea lo que Dios quiera. Y así debemos hacerlo, porque debemos confiar en el Señor. Hace un tiempo, el Señor me lo dijo a mí de una manera muy clara. Pero hace mucho tiempo, yo no había conocido a mi esposa y estaba en una situación difícil y fui a una iglesia que tiene, bueno, no sé ahorita, pero es en Venezuela, pero tenía más de 3.000 personas, 3.000 miembros en la iglesia. Y fui a hablar con una persona y cosas de Dios, cuando yo voy a hablar con esa persona, el pastor de esa iglesia, yo estoy entrando y el pastor venía como saliendo, ¿no? Venía hacia la salida. Y yo tendría, no sé, habría ido 2 o 3 veces a esa iglesia, estaba empezando. Y el pastor se me acercó y yo le dije, no, ¿cómo está, pastor? Mire, estoy esperando a esta persona que quiero hablar algo y tal, y tal. Y el pastor se me quedó viendo así, me dio la mano y estoy seguro, y por eso le digo, Dios me dijo a través de él, espera pacientemente. Yo sentí que eso fue Dios y estoy seguro que fue Dios. Y después de ahí yo me senté, me puse a llorar, estaba pasando por una situación muy fuerte en cuanto a relaciones. Y yo dije, ok, Señor, tú me dices que espere pacientemente, esperaré pacientemente. Y después pasó alrededor de un año más o menos, y fue cuando conocí a mi bella esposa, y después esperé un tiempo más, y porque la conocí, no nos vimos durante un tiempo, después nos volvimos a ver, nos hicimos novios, nos casamos, y ya, para la gloria de Dios, tenemos más de 25 años casados, y tenemos 3 preciosos hijos, y estamos disfrutando de esa bendición. ¿Por qué? Porque le hice caso. No porque yo fui mejor que alguien, no, no, porque le hice caso a Dios. Y él me dijo, espera pacientemente. ¿Y qué era esa espera pacientemente? Ponlo en oración, ponlo en oración. No te afanes, no te preocupes, ponlo en oración. Y agradece, y el Señor lo va a hacer. Y así fue que lo hice, y eso es lo que el Señor nos está diciendo ahorita. En Mateo 6, 24 al 34 nos habla clarito de muchas cosas. Voy a leer unas partecitas, pero sí sería bueno que lo lean completo. Pero fíjense que al principio dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amar al otro, o se dedicará al uno y menospreciar al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Por tanto les digo, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo, que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dios nos está diciendo aquí, ¿por qué te afanas? Tu vida vale más, ¿ok? Y tu vida está en mis manos, dice el Señor. Esto fue en Marcos 6, 24 al 34. Esto fue del 24 al 25. Dios nos está diciendo, no te afanes, ¿ok? ¿Por qué te vas a afanar? Yo estoy en control. Ponlo en mis manos. Ora a mí y yo voy a hacerlo conforme a mi voluntad, que es lo mejor para ti. Conforme al propósito por el cual yo te creé. Porque todos fuimos creados con un propósito. Más adelante en estos versículos, en el verso 30, dice, si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Yo nos estoy diciendo que tengamos fe, que así como lo hace con la hierba, con las flores, así como lo hace con los animales,
lo va a hacer más con nosotros porque somos su creación, vamos, la creación preferida de Dios. Los seres humanos somos su creación preferida y Él nos dio todo lo necesario para estar aquí, para vivir y agradarlo a Él, y vivir y disfrutar su reino. Entonces dice, no se afanen, no nos afanemos. ¿Por qué? Porque cada día tiene su propio afán. Y lo dice aquí en el 32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Entonces se recuerda, si estuvieron la vez anterior, que hablábamos un poquito, también un poquitico nada más de lo que es como personalizar la Biblia, ¿verdad? O sea, poner mi nombre en la Biblia, para que entonces entender que el Señor me lo está diciendo a mí. Hazlo tú también. Algo así como de esta manera. Así que, Fernando, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. ¿Ok? Dice, más bien, Fernando, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Dios diciéndolos a nosotros, diciéndonos a cada uno de nosotros. Nos está diciendo, oye, confía, busca primeramente el reino de Dios. ¿Y qué significa buscar primeramente el reino de Dios? Orar y ponerlo todo en sus manos. Ponerlo todo en sus manos. Tengo una necesidad, ok, aquí vengo, Señor. Y no es, ok, que voy a orar y no voy a hacer nada. No, ahora me voy a ocupar a hacer lo que Dios me diga que haga. Ahora me voy a ocupar a tomar las decisiones que Dios quiere que tome. Ahora me voy a ocupar a obedecerle a Él para que Él se glorifique en esta situación. Eso es lo que nos llama el Señor. Eso es lo que nos está diciendo. Podemos confiar que Dios nos oye en todo momento. Y además ya nos dio lo que le hemos pedido si es conforme a su propósito. Y esto no solamente lo digo yo, lo dice la palabra y lo dice bien clarito. ¿Dónde? En Primera de Juan 5, 14, 15. Primera de Juan 5 del 14 al 15. Y lo leo en la versión de Reina Valera actualizada. Dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tenemos ya las peticiones que le hayamos hecho. En otra versión, la versión de traducción al lenguaje actual, está Primera de Juan 5, 14 al 15. Primera de Juan 5, 14 al 15, dice, confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye. Si le pedimos algo que a Él le agrada, y así como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido. Fíjense esta versión, qué impresionante. Dice lo mismo, lo dice un poquito más claro. Dice, confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye. Si le pedimos algo, que a Él le agrada. Y así como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido. No es que nos va a dar, no es que a lo mejor lo va a dar, no es que ya lo ha dado. Entonces por eso es que venimos con acción de gracia, porque ponemos en las manos de Dios lo que está pasando, lo que necesitamos, que Él ya los conoce, y entonces confiamos en que ya está dado. Confiamos en que esto, al ser agradable a Él, ya está dado. Y seguimos adelante. Entonces, a lo mejor no se pensarán, bueno, pero que cuando le pido una cosa a Dios y no se da, probablemente no era su voluntad, porque Dios responde de varias maneras. Él responde, sí, toma lo que me estás pidiendo, o responde, no, no te lo voy a dar, pero no te lo voy a dar porque tengo algo mejor para ti, o porque eso no es bueno para ti. O responde, espera, espera. Pero entonces cuando lo ponemos en sus manos, Él se va a encargar de guiarnos en lo que debemos. Y como les dije, así como me dijo a mí, espera pacientemente. Yo en ese momento estaba esperando una respuesta, más aquí está, toma. No, espera pacientemente. Espera pacientemente. Y Dios nos ha dado palabras que todavía estamos esperando que se cumplan hace 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Y estamos esperando que se cumplan.
Es más, me acuerdo ahorita, mi hermana, la mayor de las hembras, cuando ella se casó hace varios años, su esposo falleció hace poco, pero ellos me enseñaron mucho de lo que es la palabra de Dios y él estuvo esperando por ella 7 años. 7 años estuvo esperando, pacientemente esperó. Y luego se casaron y tuvieron de verdad una familia, tienen una familia bella. Él ya está en la presencia del Señor, pero la familia de ellos es una familia de verdad muy bendecida. Entonces, es cuestión de confiar en el Señor y esperar en Él. Entonces, por esto debemos agradecer al orar. ¿Por qué? Porque Él nos oye cada vez que le pedimos algo que es conforme a su voluntad. Y si sabemos que nos oye, sabemos que ya lo tenemos. Entonces, por eso es darle gracias. Porque cuando damos gracias, cuando recibimos algo. Cuando agradecemos, cuando recibimos algo. Entonces, ya estamos seguros que lo hemos recibido. Aunque no lo tengamos, gracias, Señor. Gracias que tenemos que nos dice, espera pacientemente, gracias, Señor, porque eso es lo que tengo que hacer para recibirlo. Gracias, Señor. Y lo vamos a recibir. Pero si realmente esperamos pacientemente, porque a veces nos desesperamos o a veces queremos ayudar a Dios. No es que Dios necesita una ayudadita, como dicen por ahí. No, Dios no necesita ayuda. Dios tiene un plan perfecto para nosotros y sabe cuál es el momento exacto para cada cosa. Entonces, muchas veces nos desesperamos, nos afanamos, nos preocupamos y metemos la pata, como dicen en Venezuela. O sea, cometemos el gravísimo error de adelantarnos a Dios y las consecuencias son graves. Entonces después queremos venir a culpar a Dios. Entonces, wow, Dios nos está diciendo que debemos venir orando, que no nos afanemos, que debemos confiar en Él, que debemos orar con acción de gracia, que debemos orar creyendo con fe. ¿Y qué dice Filipenses 4:7? Para finalizar, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Otra versión dice, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. ¿Qué paz es esa? Es esa paz que uno está en una situación fuerte, pero no está confiado de que Dios lo va a sacar de esa situación. Y uno está confiado que dando los pasos que Dios les guíe, va a salir de esa situación, porque es Dios sacándolo de esa situación. Y uno está confiado que eso va a servir para algo. Como cuando les estaba hablando de Emilio al principio, que él decía que él no hubiese permitido pasar por esa situación de lo que son las quimioterapias. Pero cuando yo lo leí completo, y si lo ya leí completo, se van a dar cuenta que él dice que fue algo de emergencia y él no pudo pararlo. Pero entonces él dijo, Dios permitió que yo pasara por esto para vivir lo que los demás lo están viviendo y poder sentirlo y poder ayudar a los demás. Esto es, de alguna manera Dios permite las cosas por eso, que son consecuencias de lo que vivimos, de lo que decidimos, sí, pero Dios los permite para algo, para luego usarlo para algo. Entonces, eso es lo que tenemos que estar claros y confiar, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Que sea que estemos pasando, Dios está con nosotros. Y como lo vemos cuando Pedro caminó sobre las aguas, este pasaje yo creo que todas las veces que he predicado lo digo, no sé, o muchas veces, porque Pedro caminó sobre las aguas y después se empezó a hundir. Entonces hay momentos donde va firme porque su mirada está puesta en Dios, pero después quita su mirada y se empieza a hundir. ¿Y qué pasó? Dios no lo dejó. Dios no le dijo, bueno, ya quitaste la mirada. Es más, si hubiésemos sido nosotros, probablemente lo hubiéramos dicho de esa manera, ay, ya quitaste la mirada, ya húndete. ¿Quién te manda? ¿Quién te mandó a quitar la mirada? Pero Dios estaba ahí. Y cuando quitó la mirada, Pedro le dijo, Señor, ayúdame. Y Dios vino y le agarró la mano y le dijo, ¿por qué dudaste? Y lo levantó y lo sacó. Y después se fueron caminando de regreso sobre las aguas a la barca. Y después se calmó la tempestad. O sea, Dios está con nosotros en todo momento, en medio de la tempestad, cuando nos estamos hundiendo, cuando estamos confiados en Él, en todo momento Dios está con nosotros. Pero necesitamos confiar en que eso es así. Necesitamos creer en que eso es realmente así. Y entonces su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones. Que estemos como estemos, estamos confiados de que Él tiene el control. Y de que pase lo que pase, de alguna manera va a ser de bendición. Entonces, quiero
agregar un poquitico aquí que si tú quieres vivir este gozo, si tú quieres vivir esta paz, si tú quieres vivir esta confianza, lo primero que tienes que hacer, si no lo has hecho, es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y entonces podrás estar en circunstancias fuertes, porque las vas a pasar con o sin Cristo, vas a pasar esas circunstancias. Pero si estás en Cristo y Cristo está contigo, vas a tener un ayudador, una persona que te va a orientar, que te va a ayudar, que va a estar contigo en ese momento, que va a estar guiándote para que salgas de esas circunstancias. Entonces no vas a estar solo, no vas a estar afanado. ¿Por qué? Porque vas a entender que Él te puede ayudar y Él tiene el control. Entonces, si no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador y sientes hacerlo porque lo necesitas, así como todos lo necesitamos, esto es bien sencillo. La palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees de corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es comenzar una relación con Jesucristo. Si tú lo confiesas como tu Salvador y crees lo que está diciendo, crees de verdad que Él murió por ti en la cruz y resucitó al tercer día, dándote salvación y vida eterna. Si de verdad lo crees y crees que Él va a estar contigo, lo único que tienes que hacer es declararlo. Con tu propia palabra, o puedes repetir. Si sientes hacerlo ahorita, repite después de mí así: Señor Jesús, te pido perdón por todo pecado. Te acepto como mi Señor y Salvador. Lo confieso con mi boca y creo de corazón que resucitaste al tercer día, dándome salvación y vida eterna. Amén. Si dijiste esto por primera vez, has pasado de muerte a vida. Ah, es como has resucitado con Cristo y comienzas una relación con Él, en la que en cualquier circunstancia por la que pases, Él estará contigo. No es que antes no lo estaba, sí estaba, pero tú no le habías dicho: quiero que me ayudes, quiero que estés conmigo. Entonces ahora el Espíritu Santo mora en ti, eres templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a consolar, te va a ayudar, te va a guiar. Si lo obedeces, vas a ver los resultados. Entonces, es la mejor decisión que has tomado en toda tu vida, el haber aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y todo lo que tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador, si queremos vivir esta vida, tenemos que confiar en Él. Si queremos demostrar, wow, lo que es vivir una vida cristiana, tenemos que hacerlo con alegría, para que los que nos vean que estamos alegres porque Jesucristo está en nosotros. Vean que de verdad nos gozamos, nos regocijamos porque Jesucristo nos salvó, murió por nosotros y ahora está en nosotros. Nos dio salvación, vida eterna y nos ayuda a que disfrutemos su reino cada día. Nos ayuda en cada situación que estemos pasando que no nos agrade. Podemos venir a Él y poner todas las cargas que tenemos en sus manos y Él se va a encargar de eso. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador y nos ama con amor infinito, con amor eterno y tiene el control de todas las cosas. Entonces el Señor nos está diciendo hoy esto. Y según el título que le puse, que mi esperanza hoy, que no se lo había dicho, pero mi esperanza hoy y cada día, mi esperanza hoy y cada día debe ser vivir y mostrar el gozo del Señor a todos. Vivir y mostrar el gozo del Señor a todos. Vivir una vida cristiana con alegría, con esa relación con Cristo. Orar con fe y agradecimiento, sea cual sea la circunstancia actual. Así como Pablo hablaba de Dios estando preso, así como Emilio oraba y hablaba de Dios estando en esa situación por la cual está. Así debemos hacer en cualquier situación que estemos. Si estamos en felicidad, buenísimo. Si estamos en tristeza, vamos a demostrar que el Señor tiene el control, que estamos tristes, pero sabemos que el Señor nos va a sacar de ahí, que estamos pasando por una situación difícil, pero sabemos que el Señor nos va a sacar de ahí, sabemos que el Señor va a usar eso para algo y sabemos que si obedecemos al Señor, Él nos va a guiar a que podamos disfrutar realmente la vida en abundancia, porque eso es lo que nos dice en su palabra, sin afanarnos por lo que estemos pidiendo, por lo que estemos necesitando, porque Él conoce nuestras necesidades. Entonces debemos ponerlas en Él para que Él lo haga. Esto demuestra que confiamos en Dios y así veremos su gloria y lo daremos a conocer a los demás. Cuando confiamos en Dios, cuando decimos cosas como yo confío en Dios, es más, hay muchos testimonios actuales, no solamente actuales, pero hay testimonios actuales de sanidades que el Señor hace que los médicos se quedan, y ahí es donde decir, es que Dios me sanó y le doy la gloria a Dios. Hay muchos testimonios que los médicos dicen no entiendo. Es más,
Hay un testimonio de un hermano de nosotros que lo operaron, le hicieron la cadera, le instalaron una cadera porque tenía problemas y necesitaba una cadera no biónica, sino sí, una cadera de titanio. O sea, le tuvieron que poner una cadera porque estaba destruida su cadera. Y es impresionante cómo su recuperación ha sido de tal manera que solamente a Dios se le da la gloria. Porque eso fue hace alrededor de 2 semanas y ya está caminando con bastón. O sea, es una cuestión que tú dices, solo Dios lo puede hacer. Solo Dios. Y los médicos se quedan impresionados y dicen, wow, tu recuperación es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque es Dios obrando en sus hijos. Cuando confiamos en Él, cuando confiamos en Dios y lo ponemos en sus manos, Él va a obrar en su tiempo, pero debemos confiar en que lo está haciendo. Cuando creemos que Dios está callado, Él no está callado, Él está obrando, está procesando lo que nos va a dar, lo que tiene para nosotros. Amén. Y Él nos dice, en este mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar que Él venció al mundo. Nuestro testimonio atraerá a los demás a Cristo. Y nuestra fe, nuestra confianza, si venimos a pedirle al Señor con fe, creyendo que Él nos oye y es conforme a su voluntad, por lo tanto, ya tenemos lo que le estamos pidiendo, eso va a dar testimonio al mundo, a las personas que van a decir, wow, ese Dios yo lo quiero. No es yo quiero ser como tú, no, yo quiero ese Dios que tú tienes. Yo quiero ese Dios que te pone alegre, estando en la situación donde esté. Yo quiero ese Dios al que le importas y que te ama de tal manera que tú lo demuestras cada día, con tu amabilidad, con tu forma de ser, viviendo la vida feliz, viviendo la vida lleno del gozo del Señor. Hermanos y hermanas, eso es lo que nos está pidiendo el Señor, que lo hagamos, que demos testimonio de Él en todo momento, que no ofendamos, que no busquemos culpables, sino que realmente enfrentemos los errores que cometemos y demos testimonio de que Dios está en nosotros y que somos imperfectos, que cometemos errores, que podemos fallar y seguro que vamos a fallar, pero que Dios sigue con nosotros y Dios nos ayuda a salir adelante y a restaurar lo que tenga que ser restaurado. Amén. Padre, te doy gracias una vez más por este tiempo, te doy gracias por lo que nos has enseñado hoy, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque estamos seguros que tú estás con nosotros. Nuestra esperanza eres tú, Señor, hoy y siempre. Nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Guíanos, Señor, a no afanarnos, sino a ponerlo todo en tus manos, Señor. Que sabemos que tú las conoces. Tú conoces nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras necesidades. Y las ponemos en tus manos, Señor, para que tú te glorifiques en cada área, en lo espiritual, en lo económico, en lo físico, salud, financiero, nuestra relación contigo, en todo lo ponemos en tus manos, Señor. Y sabemos que vamos a ver tu gloria, Dios. Ayúdanos, Señor, a que demos testimonio, a que vivamos una vida cristiana, una vida contigo, Señor, con el gozo de que tú estás en nosotros, con nosotros y por nosotros. Yo declaro que lo hacemos vida en nosotros hoy, que esta palabra se hace realidad hoy en nuestras vidas, más de lo que yo lo venía haciendo, Señor. Que comenzamos un tiempo de intimidad contigo más fortalecido y con una fe más amplia, Señor, más fuerte, Señor, más fuerte, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu paz. Gracias por esta palabra que nos has dado hoy, Señor. Gracias porque tú nos proteges, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de señores, el Todopoderoso, el Santo de Israel, el León de la tribu de Judá, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres más grande que cualquier montaña, porque tú eres más grande que cualquier problema, porque tú eres más grande que cualquier circunstancia, Señor. Y nada, 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 nada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias porque tus ángeles celestiales acampan alrededor nuestro y nos protegen. Gracias porque tú cuidas nuestras entradas y nuestras salidas, Señor. Y gracias, Señor, porque tú conoces nuestras debilidades, nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras fortalezas. Tú conoces y nos conoces. Y aún así, conociéndonos tal cual como somos, nos amas y nos acepta, Señor. Y tienes un propósito con cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor. Bendice a cada persona que esté pasando por un momento fuerte. Declaramos sanidad, absoluta sanidad para los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Se seca todo cáncer, se seca, Señor, se restaura todo hueso, Señor. Se renueva todo músculo, todo lo que tenga que ser renovado ahora mismo en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor,
que tu Espíritu Santo está pasando por nuestras vidas ahora, nos está transformando, Señor, y que somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto, Él habita en nosotros y se manifiesta, su fruto se manifiesta en nosotros y a través de nosotros ahora y siempre, Señor, para alabanza y gloria de tu nombre, Dios. Gracias, Dios, bendícenos, Señor, en este día, bendícenos en esta semana, bendícenos en este tiempo, Señor, y que podamos una vez más reunirnos en una semana a recibir más de ti, Dios Santo y Eterno. Gracias, Padre Santo y Eterno. Gracias por el privilegio que me das de traer tu palabra, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde en todo momento y en todo tiempo. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti siempre. Que el Señor levante sobre ti su rostro, ponga en ti paz, tenga misericordia de ti y te guíe. Y que este sea un tiempo donde toda situación por la que estés pasando lo pongas en sus manos. Y no te afanes, no te afanes por el día de mañana, porque cada día tiene su propio mal. Que el Señor te bendiga. Ya sabes, dale like si te gustó. Si no te gustó, no le des like, compártelo, lo puedes volver a ver. Ya lo voy a subir también en Instagram y en YouTube para que lo puedan ver por ahí, lo puedan compartir con sus familiares, amigos. Y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, lo pueden escribir. Vamos a estarlo leyendo. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.